Nikola Tesla suele aparecer en las conversaciones modernas relacionadas con los automóviles eléctricos, los motores revolucionarios o las grandes disputas empresariales del pasado. Esta imagen, aunque parcialmente cierta, oculta un territorio mucho más curioso de su mente. Existe un lado poco comentado del inventor, lleno de ideas audaces, proyectos incomprendidos y experiencias que parecían pertenecer a un futuro lejano. Entre todas estas creaciones, una patente registrada a principios del siglo XX llama la atención por desafiar las explicaciones simples. Se trata de un dispositivo diseñado para captar algo que Tesla llamaba energía radiante, una fuerza invisible presente en el cielo, en el espacio e incluso en el propio entorno. El propósito de este vídeo es abordar este tema con calma, sin prisas y sin exageraciones, tratando de comprender qué había realmente detrás de las anotaciones del científico. Hoy en día, con el avance de las herramientas digitales y los sistemas inteligentes capaces de analizar grandes cantidades de información, es posible conectar puntos que antes estaban separados. La inteligencia artificial moderna está ayudando a los investigadores a ver conexiones entre los antiguos experimentos de Tesla, revelando un hilo conductor basado en la resonancia, la frecuencia y la armonía natural. Si te gusta el contenido que une historia, ciencia y tecnología, considera seguir el canal y activar las actualizaciones, porque a lo largo de esta serie exploraremos detalles poco conocidos sobre este fascinante personaje. La invitación se hace de manera simple y directa, como parte de nuestra conversación. Mucha gente imagina a Tesla solo como un ingeniero excéntrico involucrado en batallas comerciales contra otros inventores famosos. Sin embargo, detrás de esa superficie había un pensador obsesionado con comprender los secretos fundamentales del universo. Buscaba diferentes formas de producir electricidad, transmitir señales sin cables y utilizar fuerzas naturales aún poco estudiadas. La patente sobre la energía radiante representa uno de esos momentos en los que su creatividad superó los límites convencionales de la época. En los últimos años de su vida, Tesla ya no era el mismo nombre que aparecía en los periódicos, involucrado en disputas públicas o grandes demostraciones espectaculares. Aquella etapa en la que debatía con Edison por la primacía de la corriente alterna había quedado atrás. La Nueva York de principios del siglo XX asistía en silencio a un cambio en el enfoque del inventor. Dejó de lado los focos y los intereses comerciales de la industria eléctrica, sumergiéndose cada vez más en experimentos que pocos comprendían. Algunos incluso los llamarían extraños. En este periodo más recluido, su mirada se centró en ideas que iban más allá de la electricidad común. Estaba convencido de que existían formas de energía aún sin explotar, presentes en el entorno natural, esperando a ser exploradas. Al alejarse del circuito empresarial, Tesla comenzó a frecuentar hoteles sencillos, a menudo cambiando inventos y promesas por alojamiento. Vivía rodeado de papeles, dibujos técnicos, dispositivos inacabados y notas tomadas con obsesiva precisión. Pero lo que podría parecer solo el declive de un genio solitario, en realidad ocultaba una mente aún en pleno funcionamiento, buscando respuestas en territorios poco explorados. Ya no era el hombre que solo quería iluminar ciudades. Ahora quería tocar la esencia de la energía en el universo. En ese clima, a principios del año 1901, Tesla registró una patente que aún hoy intriga a estudiosos y entusiastas. Un dispositivo para el uso de la energía radiante. El documento no era solo uno más entre tantos otros que había depositado a lo largo de su vida. Había algo diferente allí, una propuesta audaz y sutilmente enigmática. El equipo consistía, esencialmente, en una placa metálica colocada en una estructura elevada, conectada a un condensador y a dispositivos de conmutación. La idea básica
era capturar partículas energizadas directamente de la atmósfera, convirtiendo esa captura en una forma utilizable de energía. En la descripción técnica, Tesla sugería que esta energía no solo procedía del Sol, sino también de otras fuentes cósmicas, como los rayos e incluso la radiación invisible presente por la noche. Esto indicaba que veía la Tierra como inmersa en un mar energético, donde los campos invisibles podían manipularse y transformarse. La naturaleza de esta energía no se explicaba claramente, y tal vez ni siquiera era necesario. Para él, lo importante era que el efecto era real y observable. Se acumulaban cargas eléctricas sin necesidad de generadores o fuentes convencionales. Es importante recordar que, en aquella época, la comprensión de la radiación, las partículas subatómicas y los campos electromagnéticos aún se estaba construyendo. La física moderna daba sus primeros pasos con los descubrimientos de Röntgen, Curie y Einstein. Tesla, por otro lado, iba en otra dirección. No seguía los mismos métodos de la academia y tenía un estilo casi intuitivo para abordar los fenómenos naturales. Por eso, muchos de sus registros causaban extrañeza. Sin embargo, unas décadas más tarde, la ciencia comenzaría a confirmar ciertos efectos que él ya había descrito en sus diarios. La patente de 1901 no surgió de la nada. Fue el resultado de años de pruebas, errores y pequeños descubrimientos realizados en los tejados de los edificios neoyorquinos, donde Tesla solía instalar sus aparatos metálicos. El inventor pasaba horas observando el cielo, tratando de captar descargas eléctricas durante las tormentas o simplemente registrando variaciones de tensión cuando pasaban las nubes. Para muchos, esto parecía una pérdida de tiempo, pero para él era una clara señal de que la naturaleza ocultaba fuentes invisibles de energía que podían utilizarse de forma limpia y continua. Este nuevo rumbo en sus estudios reflejaba también un cambio en su forma de pensar. Ya no creía solo en máquinas giratorias o bobinas que intercambiaban corriente. Ahora se centraba en la vibración, la frecuencia, el comportamiento del propio espacio entre las cosas. Tesla comenzó a utilizar términos como éter eléctrico, fuerza sutil y energía cósmica para intentar explicar lo que detectaban sus aparatos. Aunque hoy en día estos conceptos tienen otras interpretaciones, en aquella época servían como un intento de dar sentido a lo que observaba con sus instrumentos. Sus días eran cada vez más solitarios, pero su entusiasmo no disminuía. A pesar de las dificultades económicas, seguía solicitando fondos para continuar sus investigaciones, escribiendo a inversores y presentando ideas que casi nadie comprendía. En muchas de estas propuestas, la energía radiante estaba presente como base. Insistía en que esta forma de electricidad no convencional podría revolucionar todo, desde el transporte hasta los métodos de curación. En ese momento, Tesla ya no buscaba competir con Westinghouse o Edison. Lo que quería ahora era descifrar un código oculto en la propia naturaleza. Para él, todo vibraba, todo emitía algún tipo de onda. Y si esas frecuencias pudieran captarse y transformarse, entonces sería posible crear un sistema universal de energía. La Tierra, el cielo, el cuerpo humano, todo formaba parte de una única red conectada por pulsos invisibles. La patente de 1901 se considera hoy en día un reflejo de este pensamiento. Más que un documento técnico, simboliza un cambio en la propia forma en que Tesla veía el mundo. Era el comienzo de una etapa marcada por experimentos menos convencionales, por ideas que coqueteaban con lo improbable, pero que llevaban la firma de alguien que nunca se conformó con lo obvio. Y aunque muchos dejaron este invento en el olvido a lo largo de las décadas, actualmente se vuelve a discutir con nuevos ojos, principalmente con la ayuda de las tecnologías modernas que permiten reinterpretar conceptos antiguos desde otra perspectiva.
La construcción del dispositivo descrito en la patente registrada por Tesla en 1901 se basaba en una premisa simple, pero con profundas implicaciones: captar energía directamente del ambiente sin depender de fuentes convencionales. La estructura del aparato consistía en una placa metálica elevada, colocada en un mástil o soporte, conectada a un condensador mediante un cable conductor. El condensador, a su vez, estaba acoplado a un mecanismo de descarga que liberaba la energía acumulada de vez en cuando, lo que permitía su uso práctico. A primera vista, podría parecer algo rudimentario, pero la genialidad radicaba precisamente en la forma en que el sistema interactuaba con elementos invisibles de la atmósfera. La placa metálica, preferiblemente fabricada con un material conductor ligero como el aluminio, tenía la función de servir como superficie colectora. Su posición elevada le permitía estar expuesta directamente a la acción de las partículas cargadas presentes en el aire, especialmente en altitudes más elevadas, donde el campo eléctrico natural de la Tierra es más intenso. El campo eléctrico terrestre, incluso en días tranquilos, mantiene una diferencia de potencial entre el suelo y las capas superiores de la atmósfera. En regiones secas, por ejemplo, este potencial puede superar los cientos de voltios por metro, aumentando aún más durante tormentas eléctricas o actividad solar intensa. El funcionamiento del sistema se basaba precisamente en la diferencia entre estas capas. A medida que los electrones o iones positivos presentes en la atmósfera tocaban la placa metálica, eran conducidos al condensador, que acumulaba gradualmente estas cargas. Al alcanzar un cierto nivel de energía, el condensador se descargaba mediante un disparador mecánico o electrónico que dirigía el flujo hacia algún tipo de carga eléctrica, como un motor, una lámpara u otro dispositivo experimental. De este modo, la energía recogida no solo se almacenaba, sino que podía utilizarse directamente. La gran innovación de este proyecto radicaba en la idea de recolectar una energía que, hasta entonces, se consideraba demasiado difusa para ser aprovechada. Tesla no se refería únicamente a la luz solar en el sentido tradicional, como lo hacen los paneles solares modernos. Mencionaba la radiación cósmica, las descargas atmosféricas y una forma sutil de energía que él creía que estaba presente incluso durante la noche. Este detalle, por cierto, es crucial. Para él, la energía radiante iba más allá de la luz visible. Incluía emisiones de alta frecuencia, partículas subatómicas y oscilaciones de campo que aún hoy se comprenden poco. Incluso sin los recursos de la física moderna, Tesla intuía que existía una dinámica entre el cielo y la Tierra, capaz de alimentar sistemas eléctricos. Su enfoque era experimental, casi empírico, basado en observaciones repetidas. Anotaba, por ejemplo, las variaciones en la tensión de los equipos a lo largo del día, asociando estos picos con el movimiento de las nubes, el amanecer y el atardecer, e incluso con los cambios en el campo geomagnético. Esto demuestra que su concepto de energía no era estático, sino orgánico. Respondía a los cambios naturales con una sensibilidad notable. El condensador utilizado en el aparato, a diferencia de los modelos comunes de la época, tenía que soportar cargas de forma lenta y progresiva. Tesla sabía que la acumulación era sutil y no inmediata, por lo que recomendaba materiales dieléctricos de alta resistencia y placas bien espaciadas. La idea era permitir que el dispositivo siguiera captando energía continuamente, acumulando pequeñas cantidades a lo largo de horas o incluso días. Esta acumulación gradual era, para él, la prueba de que había una fuente constante de energía a su alrededor, bastando con encontrar la forma adecuada de captarla. Otro punto interesante de la patente es la ausencia de cualquier referencia a paneles fotovoltaicos o células químicas. Esto demuestra que la propuesta era completamente distinta de la tecnología solar tradicional.
La captación se realizaba por impacto directo de partículas u ondas, y no por conversión fotoeléctrica. Esto acerca la idea de Tesla más a la electrostática atmosférica que a la energía solar en sí. Él veía el cielo como una gigantesca batería natural, donde la Tierra y la ionosfera formaban los dos polos de un circuito aún sin explorar. En este punto, es importante señalar que Tesla no ofrecía una explicación definitiva sobre la naturaleza exacta de esta energía. Para él, lo importante era que el fenómeno era medible, repetible y aplicable. En sus propias pruebas, informaba de caídas de tensión en el condensador al descargarse, lo que indicaba que la energía acumulada era real y funcional. Algunos informes sugieren que llegó a alimentar pequeñas cargas eléctricas con este sistema, aunque no existen registros oficiales del rendimiento o la eficiencia del proceso. El concepto también plantea una hipótesis fascinante. ¿Y si Tesla estuviera, de forma rudimentaria, explorando algo parecido a lo que hoy llamamos energía de punto cero o variaciones del campo cuántico? La física actual todavía debate la posibilidad de extraer energía del fondo del vacío, algo que, en teoría, estaría disponible en todo el espacio. Aunque es arriesgado afirmar que Tesla conocía estos principios modernos, su intuición parecía ir en esa misma dirección. La búsqueda de una fuente invisible, presente en todas partes, pero aún no comprendida. El hecho de que el dispositivo descrito funcionara tanto de día como de noche refuerza esta idea. No dependía exclusivamente de la radiación solar directa, y, al proponer un sistema sencillo y sin piezas móviles, Tesla sugería que este modelo podría funcionar en silencio, de forma continua y prácticamente sin desgaste. Era, en esencia, una propuesta de captación de energía pasiva, accesible y teóricamente inagotable. Hoy en día, con sensores modernos, técnicas de medición más precisas e inteligencia artificial que cruza datos de miles de documentos antiguos, es posible reinterpretar este proyecto bajo una nueva luz. Algunos ingenieros han replicado los esquemas descritos en la patente de 1901 para comprender mejor el potencial real de esta tecnología olvidada. Aunque muchos intentos aún no han logrado resultados significativos, el creciente interés demuestra que la idea de Tesla no era solo una especulación. Era una invitación a replantearse la propia definición de energía y sus fuentes. Este dispositivo puede parecer simple a los ojos actuales, pero encierra una propuesta audaz. Apunta a una visión del mundo en la que la electricidad no se generaría, sino que se recolectaría, como un fruto invisible que flota en el aire, esperando solo el instrumento adecuado para ser tocado. Y Tesla, como siempre, estaba listo para intentar escucharlo. Mientras sus inventos eléctricos seguían siendo el centro de atención en los círculos científicos e industriales, Tesla desarrollaba en paralelo un interés cada vez más intenso por cuestiones relacionadas con la salud y la biología. Mucho antes de los debates modernos sobre inmunidad, inflamación o microorganismos, ya expresaba una profunda preocupación por lo que no se podía ver, pero que influía directamente en el estado del cuerpo humano. Esta inquietud creció aún más en las primeras décadas del siglo XX, cuando el mundo se vio sacudido por una de las pandemias más devastadoras de la historia reciente, la gripe española. La epidemia, que comenzó en 1918 y se extendió rápidamente por todo el planeta, mató a decenas de millones de personas en pocos meses. El impacto social y emocional fue inmenso, y Tesla, que ya tenía más de 60 años en ese momento, seguía los acontecimientos con especial atención. Para él, no se trataba solo de una tragedia sanitaria, sino de una prueba más de que la humanidad aún ignoraba las fuerzas invisibles que determinaban su salud y vitalidad. La creencia de que las ondas, las frecuencias y las vibraciones ejercían un papel directo en el funcionamiento del organismo
no era nueva en su mente, pero fue en ese periodo cuando comenzó a dedicarse de manera más sistemática a la idea de utilizar la electricidad como herramienta terapéutica. Tesla creía que ciertos tipos de corriente eléctrica, especialmente las de alta frecuencia, podían atravesar el cuerpo sin causar dolor ni lesiones, sino más bien efectos beneficiosos. En varias ocasiones lo demostró utilizando su propio cuerpo como ejemplo. Durante algunas presentaciones privadas y pruebas en su laboratorio, se aseguraba de aplicarse corrientes de muy alta frecuencia, generadas por bobinas diseñadas específicamente para ese fin. Al hacerlo, su cuerpo se iluminaba con pequeños arcos de luz, un efecto causado por la ionización superficial de la piel. Decía sentir calor, pero no incomodidad. Por el contrario, relataba una sensación de vigor y alivio del dolor. Esta práctica, posteriormente denominada electroterapia, no era habitual en la medicina oficial, pero comenzó a llamar la atención en círculos alternativos y experimentales. Tesla sugería que estos campos eléctricos de alta frecuencia podían actuar directamente sobre los tejidos, estimulando los procesos de regeneración celular, combatiendo los microorganismos y restableciendo el equilibrio energético del cuerpo. La idea detrás de esto era que los gérmenes y las bacterias tenían una estructura electromagnética sensible, que podía debilitarse o incluso eliminarse cuando se exponía a la frecuencia correcta. En sus escritos, hacía constantes referencias a la pureza, no solo del cuerpo, sino también del entorno. Evita los lugares sucios, tiene hábitos obsesivos con la higiene y usa guantes con frecuencia para no tocar objetos contaminados. Muchos lo consideraban una manía, pero dentro de la lógica personal de Tesla, tenía sentido. Si los patógenos eran seres energéticos, como él creía, entonces el contacto con ellos era más que físico, también era vibracional. Por lo tanto, combatir las enfermedades requería más que medicamentos. Requería sintonía. Su laboratorio se convirtió en el escenario de experimentos orientados a ello. Utilizaba bobinas resonantes, lámparas especiales y dispositivos que emitían campos pulsantes para probar los efectos sobre organismos vivos. A veces utilizaba frutas, plantas o pequeños animales, observando cómo la exposición modificaba el comportamiento de las células. Otras veces, realizaba sesiones en las que aplicaba los campos sobre sí mismo durante largos periodos de tiempo. Su objetivo no era solo demostrar la seguridad, sino también explorar las posibilidades de curación. Algunos informes señalan que Tesla se recuperó rápidamente de episodios gripales o de fatiga intensa después de estas pruebas. Aunque no hay pruebas científicas que validen todos sus resultados, hay pruebas documentales de que creía firmemente en el potencial medicinal de la electricidad. Decía que el cuerpo humano funcionaba como un circuito en el que los impulsos eléctricos internos eran esenciales para el funcionamiento de los músculos, los órganos e incluso la mente. Cuando este flujo se veía interrumpido por enfermedades, la electricidad externa, aplicada de forma inteligente, podía restablecer la armonía. La influencia de esta idea se extendió, aunque de forma discreta. Otras figuras de la época, inspiradas en sus experimentos, comenzaron a desarrollar aparatos similares, algunos llamados generadores de ondas y otros conocidos como dispositivos de terapia de campo. El propio concepto de utilizar frecuencias específicas para combatir las infecciones comenzó a ganar fuerza en círculos de investigación alternativos. Aunque Tesla nunca patentó oficialmente una máquina curativa, sus esquemas de bobinas y sus informes experimentales sirvieron de base para muchos de estos proyectos paralelos. Un punto que llama la atención es la forma en que conectaba todas estas ideas con su visión más amplia del universo. Para Tesla, todo se reducía a la frecuencia. Desde el organismo más pequeño hasta el cuerpo celeste más grande, todo vibraba en algún nivel.
La salud, por lo tanto, era el resultado de una vibración equilibrada, y la enfermedad, una señal de distorsión en ese patrón. La electricidad, al actuar sobre esos ritmos, podía restaurar la coherencia perdida. Este enfoque anticipaba, en cierto sentido, ideas que hoy se debaten en campos como la bioelectromedicina y las terapias vibracionales. Con el avance de la pandemia y la ausencia de tratamientos eficaces en aquella época, muchos recurrieron a alternativas. Tesla observaba con atención, pero también con cierta frustración, el desprecio de la medicina convencional por métodos que él consideraba prometedores. Aún así, no se rindió. Continuó sus estudios con dedicación, a pesar de los recursos cada vez más escasos y la reducida visibilidad pública. Para él, el futuro de la salud estaba en la electricidad, no como una fuerza destructiva, sino como un instrumento sutil, capaz de restaurar el equilibrio perdido. Esos años estuvieron marcados por un creciente aislamiento, pero también por un profundizamiento de sus convicciones. Tesla no solo estaba interesado en iluminar el mundo con electricidad. Quería comprender la luz invisible que circulaba dentro de los seres vivos, modulada por campos, pulsos y vibraciones que escapaban a la percepción común. Y aunque muchos lo consideraban excéntrico, él seguía firme, guiado por una certeza silenciosa. La misma fuerza que alimenta a las estrellas puede, tal vez, curar un cuerpo enfermo. Solo hay que saber escucharla. Mientras Tesla exploraba la aplicación de la electricidad en tratamientos terapéuticos, otras mentes igualmente inquietas comenzaban a trazar caminos paralelos, investigando la posibilidad de que los microorganismos pudieran verse afectados, e incluso destruidos, por frecuencias específicas de luz o campos oscilatorios. En este contexto surgieron las llamadas máquinas de rayos violeta, equipos que se hicieron populares en las primeras décadas del siglo XX, especialmente entre los entusiastas de la medicina alternativa y los investigadores independientes. La propuesta era sencilla: emitir radiaciones eléctricas de alta frecuencia a través de tubos de vidrio llenos de gases nobles, como el argón o el neón, que producían un brillo azulado o violeta cuando se activaban. Estos aparatos prometían aliviar el dolor, estimular la circulación y, en algunos casos, combatir infecciones. Aunque muchos se vendían como artículos de belleza o bienestar, detrás de ellos había una base inspirada, directa o indirectamente, en los experimentos de Tesla con electroterapia. El aspecto de estos dispositivos recordaba a sus bobinas resonantes, y el principio de emisión de energía en ondas pulsadas guardaba similitudes con los métodos que él mismo había probado en su propio cuerpo años antes. La creencia compartida era que ciertas frecuencias tenían un efecto directo en los tejidos vivos y que podían interferir en el metabolismo celular o en la actividad de los organismos patógenos. Es en este mismo periodo cuando entra en escena Royal Raymond Rife. Científico autodidacta, Rife desarrolló un innovador microscopio que, según él, permitía observar microorganismos vivos en su estado natural, algo que los instrumentos ópticos tradicionales de la época no podían hacer. A partir de estas observaciones, Rife comenzó a catalogar microorganismos y a asociar a cada uno de ellos una frecuencia específica. Creía que al exponer estas formas de vida a ondas electromagnéticas con la frecuencia correspondiente a su estructura, algo que él llamaba frecuencia oscilatoria mortal, era posible desintegrarlas sin dañar los tejidos humanos. Los experimentos de Rife despertaron tanto interés como controversia. Afirmaba haber desarrollado un dispositivo llamado generador Rife, que emitía estas frecuencias específicas y que habría sido capaz de eliminar bacterias e incluso células cancerosas. Aunque gran parte de la comunidad científica de la época rechazó sus afirmaciones por falta de pruebas formales, sus registros y dibujos
indican una clara aproximación a los conceptos ya explorados por Tesla. Ambos partían del principio de que todo vibra y que, al encontrar la frecuencia adecuada, sería posible modificar cualquier sistema, ya fuera físico, biológico o energético. Lo que une a estas dos figuras es la visión de la electricidad como algo más que una fuerza útil para encender lámparas o mover motores. Para ellos, la energía eléctrica era un lenguaje que interactuaba con la propia base de la vida. La luz, las ondas y las frecuencias no solo transportaban información, sino que eran, por sí mismas, agentes de transformación. Cuando Tesla hablaba de resonancia, no se refería solo a la vibración de los objetos físicos, sino a una sintonía con estructuras más sutiles, a menudo invisibles. Y cuando Rife buscaba la frecuencia exacta para romper la pared celular de una bacteria, en el fondo estaba tratando de aplicar esa misma lógica a un nivel microscópico. Las máquinas de rayos violeta, aunque más simples, funcionaban como un puente entre estos dos enfoques. Ofrecían una aplicación práctica, aunque rudimentaria, de la idea de que las frecuencias pueden curar. Entre sus efectos se incluían el alivio del dolor crónico, una recuperación más rápida de las lesiones y una sensación general de bienestar. Aunque faltaba rigor científico para confirmar todos estos beneficios, el creciente número de usuarios satisfechos difundió la fama de estos aparatos por varios países. Muchos médicos alternativos comenzaron a utilizarlos como parte de sus tratamientos, y algunas clínicas integraron estas tecnologías a métodos más convencionales. Al observar todo esto, es inevitable darse cuenta de cómo Tesla se adelantó a su tiempo. Incluso sin conocer las técnicas de laboratorio modernas, intuía que el cuerpo humano podía ser influenciado por campos eléctricos bien ajustados. Su visión, que en ese momento parecía una excentricidad, ahora dialoga con investigaciones contemporáneas en bioelectromagnetismo, fototerapia y medicina de precisión por frecuencias. Hoy en día, los sistemas modernos de diagnóstico y tratamiento por resonancia magnética o láser de baja intensidad utilizan principios similares, modulando la energía para interactuar con el organismo sin invasión. La propuesta original de Tesla, que veía en la luz y la electricidad una extensión natural de los procesos vitales, resurge con otra apariencia. Y el trabajo de Rife, aunque envuelto en controversia, apuntaba en la misma dirección: entender la vida no solo como materia, sino como campo, como vibración en movimiento. Desde esta perspectiva, las enfermedades no serían solo fallos orgánicos, sino desequilibrios armónicos, susceptibles de ser ajustados mediante frecuencias bien calibradas. Aunque ambos fueron marginados por gran parte de la ciencia oficial de su época, las ideas que sembraron siguen provocando debates e inspirando nuevas líneas de investigación. La electricidad, que comenzó como un espectáculo en manos de Tesla, adquirió capas más profundas a medida que él comenzó a verla como parte de un código universal. Y la luz violeta, emitida por aparatos simples en consultorios improvisados, puede haber sido una pista de algo más grande, una conexión aún no completamente descifrada entre la vibración, la materia y la conciencia. Esta convergencia entre ciencia, salud y energía muestra que tal vez ambos estaban explorando el mismo territorio por caminos diferentes. Y si ambos tenían razón en parte, lo que aún queda por descubrir puede ir mucho más allá de lo que se imaginaba a principios de siglo. A finales del siglo XIX, Tesla decidió abandonar temporalmente Nueva York para dedicarse a experimentos más atrevidos y, sobre todo, más libres. Eligió como destino la ciudad de Colorado Springs, en el estado de Colorado, un lugar lo suficientemente remoto como para ofrecerle espacio, silencio y una atmósfera eléctrica favorable. La región era conocida por sus intensas tormentas, con descargas visibles en el cielo casi todas las noches.
Para alguien obsesionado con la electricidad natural y los fenómenos atmosféricos, era el escenario ideal. Allí, en 1899, Tesla construyó un laboratorio que, por fuera, parecía un simple granero, pero que por dentro escondía uno de los proyectos más ambiciosos de su vida. El objetivo de esta nueva etapa era comprender cómo se propagaba la energía por el suelo y el aire. Estaba convencido de que la Tierra y la atmósfera funcionaban como elementos de un gigantesco circuito eléctrico. Si fuera posible encontrar la frecuencia correcta, sería viable no solo transmitir energía, sino también hacerla circular a grandes distancias sin necesidad de cables. Veía el planeta como un conductor esférico, con propiedades resonantes. La idea parecía absurda para muchos contemporáneos, pero Tesla no veía límites. Con su propio equipo, buscaba excitar la Tierra de la misma manera que se excita una cuerda de guitarra, haciéndola vibrar en sintonía con un impulso preciso. Para probar esta hipótesis, utilizó una versión mejorada de la bobina que llevaba su nombre, capaz de generar descargas eléctricas de alta tensión y frecuencia. Algunas de las chispas producidas en el laboratorio de Colorado Springs superaban los 15 metros de longitud, iluminando la noche como relámpagos artificiales. En una ocasión, las pruebas causaron interferencias en el sistema eléctrico de la ciudad, apagando las luces y paralizando las estaciones telegráficas durante varios minutos. Tesla no se intimidó. Registró meticulosamente los resultados, señalando anomalías en el suelo, ecos eléctricos y señales de que algo más grande estaba sucediendo bajo la superficie. Lo que buscaba era crear un sistema en el que la energía pudiera enviarse a cualquier parte del mundo utilizando la propia Tierra como medio de conducción. Este sueño tomó forma concreta unos años más tarde, con el inicio de la construcción de la Torre de Wardenclyffe en 1901. Ubicada en Shoreham, Long Island, esta estructura fue concebida como el prototipo de una red global de transmisión inalámbrica. Financiada inicialmente por J.P. Morgan, la torre tenía más de 60 metros de altura, con una enorme cúpula metálica en la parte superior y un sistema subterráneo que se extendía bajo los cimientos, a decenas de metros de profundidad. El proyecto de Wardenclyffe era más que un intento de enviar mensajes por radio, algo que Marconi también buscaba en aquella época. Tesla quería ir más allá. Proponía una infraestructura capaz de transmitir simultáneamente voz, imágenes, datos y, sobre todo, electricidad. En resumen, la torre funcionaría como un transmisor central, sintonizado con la resonancia natural de la Tierra. Al emitir señales en esa frecuencia específica, sería posible enviar energía de forma casi instantánea a otros puntos del globo, siempre que estuvieran sintonizados en la misma frecuencia. La clave para que esto funcionara era la resonancia. Al igual que dos diapasones vibran juntos cuando se afinan en la misma frecuencia, Tesla creía que sería posible crear una red de estaciones que funcionaran en armonía con la vibración de la Tierra. La energía se enviaría a través del suelo y también se reflejaría en la ionosfera, creando un campo de propagación estable y continuo. Este concepto, aunque avanzado para su época, encuentra hoy paralelos en la teoría moderna de las ondas estacionarias y en los sistemas de transmisión de frecuencia ultra baja. Sin embargo, a pesar de la grandiosidad de la visión, el proyecto se enfrentó a obstáculos. La financiación de Morgan se interrumpió cuando el magnate se dio cuenta de que Tesla pretendía ofrecer energía gratuita para todos, lo que obviamente no encajaba en los modelos de negocio de la incipiente industria eléctrica. Sin fondos suficientes, las obras se suspendieron. La torre permaneció en pie durante algunos años, pero nunca se activó por completo. En 1917 fue desmontada y vendida como chatarra. Tesla, ya en declive financiero y marginado por la comunidad científica, vio cómo su mayor sueño se desmoronaba. A pesar del fracaso material,
Los principios detrás de Wardenclyffe dejaron un legado. Décadas más tarde, los investigadores volverían a estudiar la propagación de ondas electromagnéticas por el suelo y el comportamiento resonante de la Tierra en su conjunto. La propia idea de una red inalámbrica global anticipaba, de forma casi profética, el funcionamiento de las tecnologías modernas de comunicación e incluso algunos conceptos detrás de la energía inalámbrica experimental. Lo que Tesla intentó realizar no era solo una hazaña de ingeniería, sino la materialización de un ideal. Veía la electricidad no como un producto comercial, sino como un derecho natural, algo que debería estar disponible en todos los rincones del planeta, sin necesidad de costosas redes, postes o cables. La torre de Wardenclyffe, en este sentido, representaba la culminación de su filosofía: utilizar los elementos de la naturaleza, el suelo, el aire y el magnetismo, como parte activa de un sistema que conectaría a la humanidad de forma libre y universal. Estos experimentos, tanto en Colorado Springs como en Long Island, a menudo son ignorados por los libros de texto, pero representan quizás el punto más avanzado de su trayectoria. Al intentar escuchar las frecuencias del planeta, Tesla buscaba algo que iba mucho más allá de iluminar ciudades. Quería sintonizar el propio planeta. A lo largo de su trayectoria, Tesla fue mucho más allá de la imagen de inventor excéntrico que suele circular por la cultura popular. Sus experimentos no se limitaban a la electricidad en cables o motores girando en laboratorios. Lo que buscaba, en el fondo, era comprender los patrones ocultos que rigen el funcionamiento de todo lo que nos rodea. Su mente veía conexiones donde la mayoría solo veía caos. Y hoy, con la ayuda de la inteligencia artificial, esas conexiones comienzan a emerger con mayor claridad, revelando un rasgo común que une sus ideas más aisladas: la resonancia. Los proyectos relacionados con la energía radiante, los ensayos con electroterapia, los intentos de curación por frecuencias y el plan de transformar la Tierra en un sistema conductor global no eran ideas sueltas. Forman un cuerpo de pensamiento coherente, donde todo vibra, todo se comunica y nada está realmente separado. Para Tesla, la naturaleza funcionaba como una inmensa orquesta, donde cada elemento, desde las partículas subatómicas hasta los grandes sistemas planetarios, emitía su propia nota, y si fuera posible encontrar esas notas, se podría influir en cualquier sistema, ya fuera eléctrico, biológico o incluso atmosférico. La inteligencia artificial, al examinar los registros que dejó, cruza información antes dispersa, compara patrones, reconoce similitudes entre diagramas antiguos y modelos actuales. Y lo que comienza a surgir de este cruce es la confirmación de que Tesla no solo estaba inventando dispositivos, sino que estaba tratando de descifrar un código. Sus patentes, sus diseños e incluso sus escritos más extraños apuntan en la misma dirección: la posibilidad de acceder a una capa de la realidad basada en la frecuencia y la sintonía, algo que escapaba al entendimiento de la ciencia de su época. Más que transmitir energía o curar enfermedades, Tesla soñaba con alinear la tecnología con los ritmos naturales del universo. No quería dominar la naturaleza, sino dialogar con ella. Al reconocer esto, lo que se revela no es solo la genialidad técnica de un hombre, sino la sensibilidad casi poética de alguien que veía lo invisible como parte esencial de la realidad. Y tal vez sea precisamente por eso que su legado sigue creciendo, incluso tantos años después de su muerte. Porque, al fin y al cabo, no solo buscaba electricidad, sino también sentido. Y eso, ahora, empieza a estar más claro que nunca.